Hola familia lectoras, bienvenidos al canal Lecturas y Firmamentos. Os voy a subir la primera reseña de un libro que he leído en el mes pasado, de febrero, y ha sido un libro que me ha marcado tremendamente. Para mí es de las mejores lecturas de los últimos años. La salvaría de verdad, como he dicho en algún vídeo de presentación de mi biblioteca. Es un libro que no te deja indiferente, de verdad. Es una obra de arte. Lo he leído en electrónico, pero me lo voy a comprar en físico, de verdad, porque lo voy a releer. Se llama El hilo dorado, ¿vale? De Lara Belli. Este libro no tiene traducción, ya que Lara Belli vive en España, habla perfectamente español. Me parece que tiene algo de origen italiano, pero lleva prácticamente toda su vida en España. Fue finalista del premio literario de Amazon y no tiene editorial. Entonces, os voy a comentar, consta de 442 páginas en electrónico y me parece que 440 en físico. Como el título dice el hilo dorado. Ese hilo dorado es que está tan bien narrado, tan bien estructurado, que es una obra de arte, de verdad. Si fuera una película, ganaría los Oscars. Tanto por la mejor protagonista, la mejor historia, todo, o sea, todo. Ese hilo dorado, en el transcurso de la historia de esta novela histórica ficticia, porque también tiene tintes históricos, ya lo diré más adelante, es una... va pasando en la historia, en la trama de esta novela, va pasando de manos en manos, ¿vale? Es un hilo dorado que en su momento un grupo joven de la resistencia de los maquis que llegan a este pueblo donde se transcurre la historia, se lo da a una de las gemelas. Y a raíz de ahí, ya os comento, ese hilo dorado va pasando hasta el Madrid del 2011 y tiene su historia. Entonces me parece el título perfecto porque, como os he comentado, ese hilo dorado tiene una importancia tremenda, de verdad. Y cómo va pasando de manos en manos. Bueno, vamos a seguir. La acción transcurre en 1940 con la ocupación nazi o alemana de Francia y se desarrolla en un pequeño pueblo que se llama Abrinit, en francés no sé cómo no se pronuncia, que está en el Valle del Loira. ¿Cómo cambia el mundo por la guerra de esas personas en ese pueblo, como en toda Europa, por así decirlo, como su mundo ideal, su mundo feliz, tanto de adolescentes como de padres, como de mayores, cómo se derrumba con con la precuela o sea, con el inicio de esta guerra y la ocupación, ¿no? Entonces, aquí protagonistas principales para mí son Delphine Auriel, que es la madre, y luego tiene tres hijas, que es Violet, Margot y Claire. Violet y Margot son hijas de su primer marido, que era un aristócrata en ese pueblo. Participó en la Primera Guerra Mundial. Esto no es destripar hacer spam de la novela porque es al principio, ¿vale? Y el padre, el marido, pues muere al final, yo creo que de enfermedad, pero de pena, de lo que vio en la Primera Guerra Mundial y de lo que pasó, tiene sueños, etcétera. Entonces murió. ¿Qué pasa? Que se queda viuda y los suegros, que eran de un poder adquisitivo bastante notable, por así decirlo, uno de las familias más ricas de ese pueblo, pequeña ciudad, pues la dejan, se van a París y la dejan de momento en la casa, pero con el tiempo pues la echan de la casa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ella mantiene una relación con un escritor joven que aparece allí en el pueblo, un escritor, un pintor, no me hagáis caso ahora mismo, y tiene una tercera hija, que es la pequeña Clay,
con esa persona, pero esa persona desaparece, la deja abandonada. Entonces ellas, la sogra de su primer matrimonio, pues por sus nietas, la deja vivir, dijéramos, en la casa de campo dentro de la finca, ¿vale? Una casa más pequeña, más humilde. Y Violet y Margot tienen un grupo de amigos adolescentes de allí del pueblo, que entre ellos se encuentra pues Didier Brand, que es el hijo del panadero, Lucie y Christophe, que es el hijo de desonillador. Entonces, Violet y Margot son gemelas. Pero ¿qué pasa? No voy a decir cuál de cuál. Hay una que es una... son adolescentes, pero tiene una decisión, tiene una seguridad en su vida tremenda. Sin embargo, la otra es una muchacha complejada, es una muchacha que tiene mucha timidez, no tiene seguridad, es muy insegura. Entonces, ¿qué pasa? Que en sus vidas, como cualquier otra persona en esas situaciones de la guerra, cada uno intenta sobrevivir como puede. Su madre para sacar adelante esas hijas, fregando en casas, fregando y limpiando con sus hijas en la iglesia local, etcétera, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, pues cada uno, pues ya sabéis, hay traiciones entre los mismos del pueblo, pero por intentar subsistir, para dar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces hay denuncias entre un vecino con otro, a los alemanes, y ese pueblo es ocupado por las Wehrmacht, y en ella llega un comandante que es Otto Becher. ¿Por qué ocupan ese pueblo? Porque tiene un lugar estratégico en esa región muy bueno, por las líneas férreas, ¿vale? De allí parten muchos trenes en la estación. Entonces es un punto clave para los alemanes para el transporte de suministros de tropas y sobre todo de los grandes tanques Tiger. Sabéis que los Tiger no podían recorrer mucha distancia porque terminaban el tema de cadenas y etcétera teniendo problemas, ¿no? Y hay un comando de maquis de la resistencia que operan en esa región. Ese comando se hace llamar el Club Dumas. Entonces hacen sabotajes a esos convoys de suministros, de tropas, etcétera, y otro tipo de sabotajes, ¿no?, contra los alemanes. Entonces Otto Becher, desde Alemania, pues tiene le encomiendan descubrir a ese comando del Club Dumas, basado en el escritor francés Alejandro Dumas. Entonces, los cabecillas de ese comando se hacen llamar Athos y Mideli, por la novela de Alejandro Dumas, de los Tres Mosqueteros. ¿Qué pasa? Que llega a ese pueblo el hijo del comandante, que es Uwe Becher. Uwe Becher es un ingeniero militar que tiene una gran imaginación para hacer proyectos de ingeniería, pero su padre con él nunca le ha demostrado cariño. No le ha demostrado cariño porque su padre quería que fuera como su primer hijo que murió en el frente. Y Uwe, pues, es alemán, pero no comparte las ideas del nacionalsocialismo alemán y no comparte muchas cosas de la guerra. La destrucción, los fusilamientos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí es una novela que vais a tener unos giros tremendos. O sea, aunque yo esté contando esto, tiene unos giros sorprendentes. O sea, es una novela que Lara
la estructura la tiene estructurada de tal manera sublime, con unos personajes increíbles y con unos giros tremendos. Porque cuando tú te piensas que has descubierto, por ejemplo, quién es Athos o Milady, te da un vuelco tremendo. Eh, las hermanas tienen una unión tremenda, pero llegan, son gemelas, Violet y Margot. Y Margot, perdón. Pero con el transcurrir de esa ocupación alemana en ese pueblo se van distanciando. Inclusive entre la pandilla de adolescentes que eran, ¿no? Lucy, Didier, Christopher, etc. Hay un episodio al principio que ve, por ejemplo, Violet, que se queda impactada. Cuando intenta irse con su hermana pequeña Claire, que es una niña que no es que tenga autismo, pero es una niña especial, pero pero pinta increíblemente lo que ve en sus ojos, porque es muy poco expresiva, habla muy poco, es muy reservada, pero todo lo que ve en sus ojos lo plasma en la pintura y tiene un talento tremendo. Entonces, la abuela pues intenta que se vayan con ellos a París. Y entonces, pues en un ese de humanidad, pues dice que se lleve a la pequeña también, aunque no es hija, no es nieta porque no es hija de su hijo, del primer marido. Intenta irse con ella, perdón, a París, pero ve una escena al llegar a la estación de una brutalidad tremenda por parte de los soldados de la Wehrmacht, de los nazis, a un miembro del pueblo, no voy a decir el nombre, que le dan una tremenda paliza que lo dejan prácticamente muerto, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego tenemos, por ejemplo, a Vera. Vera es la protagonista en el Madrid actual de 2011. Y por unas circunstancias, porque su abuela tiene un poco de demencia, está un poco eso, encuentra ese hilo dorado, ¿vale? Y empieza a investigar sobre ello y sobre el pasado de sus abuelos. ¿Por qué? Porque ven una foto a su abuelo en una exposición de pintura, de una pintora jovencísima francesa, y ve detrás una foto de una mujer muy parecida a su abuela, y entonces ella empieza a investigar. Su abuela tiene momentos de lasus, pero momentos lúcidos, que le cuentan cosas y tal, y ella empieza poco a poco y se traslada a Francia, en la época actual, ya os comento, del 2011. Allí se traslada y empieza a intentar hablar con las personas del pueblo, mayores que vivieron en esa época, en esa ocupación, y empieza a investigar y a resolver enigmas, ¿vale? ¿Qué pasa también? La guerra no solo es que destroce a los muertos, sino que también despedaza a los vivos. ¿Por qué digo que no es ficticia? O sea, es ficticia, pero tiene toques. Porque, por ejemplo, aquí sale la famosa redada, ¿vale? Que se llamó Operación Viento Primavera, donde en la capital, en París, se arrestaron a miles de judíos y los llevaron al velódromo de invierno en París, donde hay una película sobre eso, donde fallecieron miles, aparte por confinamiento y enfermedades que contrayeron por carencia de alimentos y de agua, ¿vale? Luego también tenemos el programa Lebensborn. Era un programa que hicieron los nazis, ideó Hitler, donde quería que preservara la raza aria. Entonces, en los territorios ocupados, los soldados tenían hijos, ¿vale?, con mujeres, tanto en Francia como en Holanda, como etcétera,
Y entonces esos bebés iban destinados a unas guarderías que hicieron en distintos puntos de regiones de Francia, por ejemplo, que es aquí la novela, y esos bebés cuando daban a luz se los quitaban a sus madres y eran dados en adopción a familias pudientes o familias que no tenían hijos alemanes, ¿vale? Luego, por ejemplo, también tenemos, que ya hemos comentado, la red Dumas, que era el nombre en clave de los maquis que operaban en esa región, ¿no? De la resistencia, en Avrinit y alrededor. Os quería leer unos fragmentos muy buenos que he sacado de esta novela, de verdad, para mí es una novela, de verdad, cualquiera que no la haya leído la aconsejo 100%, porque es como una novela de Agatha Christie que tú la estás leyendo y cuando crees que sabes más o menos que es el asesino o el culpable, te da un giro que te quedas que dices, madre mía, no me lo puedo esperar ni creer. Pues esto es lo mismo, tiene unos giros tremendos, de verdad. Otto tiene, como os he comentado, su hijo Uber, y tiene un papel importantísimo en esta novela, desde el principio hasta el final, en el Madrid del 2011. Porque Vera no llega a saber, quién es realmente su abuelo, ni su abuela. No voy a contar más, pero bueno, quiero leer estos fragmentos de verdad que son muy buenos. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento de la novela que dice, en una conversación entre varios protagonistas, ¿vale? Y dice, ¿qué tipo de amor era aquel? Un amor enfermo, un amor maldito, un amor tan excesivo que se había desviado de su cauce como un río traicionero, ahogando toda la vida a su paso. Y este fragmento es tan profundo, pero es que realmente en la novela lo vais a ver. Luego tiene otro fragmento, por ejemplo, relacionando al Club Dumas, que pone de Alejandro Dumas en El Conde de Montecristo, que dice, ¿de dónde viene? No lo sé, pero ¿a dónde va? Puedo deciros que va al infierno. Luego Didier, el hijo del panadero, que os vais a sorprender más adelante, el papel que tiene Didier, que era el primer novio de Margot, cuando eran adolescentes, antes de la ocupación alemana, le cuenta una historia a Margot, pero esto es con el transcurrir de los años, ¿vale? Y se titula Pan y gladiadores. Y dice, en tiempos de Espartaco los gladiadores de Capua estaban a punto de levantarse en armas, y el pan fue el medio utilizado para dar la señal que había llegado el momento de ese levantamiento. Entre la dieta de estos hombres, de estos gladiadores, incluía gran cantidad de pan de cebada. Por eso le llamaban ordearis, comedores de cebada. Un día sirvieron panes rojizos, que parecían manchados de sangre. En lugar de cebada habían usado arcilla para amasarlos. Ese día se quedaron sin comer, los gladiadores. Pero no les importó, porque solo ellos sabían lo que eran esos panes, eran armas. Lo usaron para lanzárselas a los centuriones, a los guardianes que los custodiaban, y comenzaron la revuelta y el camino hacia la libertad. Entonces, claro, le cuenta esta historia, pero con doble sentido, de cómo cuando llega el momento de esos maquis, esos saboteadores, dan esa señal, ¿no? Para intentar hacer ese levantamiento. Y ya os comento, es una novela de verdad que a mí me ha despertado todo sentimiento. He sufrido, he reído porque tiene momentos, he llorado, de verdad, porque es que llega un momento que esos personajes los narra, o sea, los describe también Lara, la autora, que te sientes que eres uno más de esas familias, de esos personajes, y estás viviéndolo, o sea, te transporta a esas situaciones, a esos parajes, a esos momentos que tú mismo parece que estás dentro de ellos.
Entonces, para mí estas novelas, estos libros, son los que verdaderamente te hacen amar a la lectura. Y sobre todo si hay gente que empieza con el hábito de la lectura, de verdad, porque es una novela que se lee muy rápida, muy sencilla, no es nada difícil en su narrativa, que hace amar y empezar y querer leer más libros y más novelas, de verdad. ¿Qué más os puedo decir? Aconsejable 100%. Yo dejé mi reseña en Amazon. Y Lara, de verdad, sigue escribiendo sobre todo novela histórica ficticia, porque eres fenomenal. Tiene, me parece, otros 2 libros más, que compraré alguno, pero no tiene que ver nada con el tema histórico ficticio. Pero lo ha abordado tremendamente, de verdad. Y no me van a escuchar porque es un canal pequeño, pero si hubiera de verdad algún promotor de cine, director, de verdad que es digno de hacer este libro, esta novela, una película. Y sería un éxito. Porque está escrita de tal manera, con una frescura, con... ¿Cómo decir la palabra? Me he quedado la bloqueada, perdonad. Con una frescura, pero con una calidad, con una exquisitez tremenda. Y os repito lo mismo, o sea, es que no vais a salir de un giro a otro inesperado. O sea, cuando vosotros pensáis, por ejemplo, quién puede ser Athos, que creemos que es Athos ese, o Milady, te pega un giro que dice, madre mía, me he quedado, o sea, no me lo esperaba, que Athos fuera esta persona, o Milady. O sea, es tremendo, de verdad. Como Claire, esa niña que pinta, también unos giros que dices, no me lo puedo creer. O sea, tanto en la historia de Vera, en la época actual, cómo sale de un matrimonio al poco tiempo de casarse, que se divorcia, que se ha fallido, por motivos que sus abuelos nunca le gustó a esa persona, cómo vuelve a contactar con el vecino de sus abuelos en esa casa de campo que viven, que era realmente el que estaba enamorado de ella y ella de él, pero bueno, por circunstancia de la vida, que ella se va a estudiar, etcétera, etcétera, conoce a esa persona con la que se casa y al final es un desengaño. Pero cómo con esa persona llega un momento que cree y tiene una opinión sobre esa persona que recela de él y cómo hace esos cambios. Porque piensa que está engañando a sus abuelos para beneficiarse económicamente. Y cómo allí en Avignon, en Francia, porque la invita a ir con él a París, a un hotel, porque él tiene unas historias de trabajo, convenciones, etcétera, y ella aprovecha para ir a ese pueblo, alquila un coche porque está a una distancia de, no sé, hora y pico, 2 horas de París, ¿no? Y quiere conocer, pues bueno, al descubrir el tema de esa historia, de ese hilo dorado, que es que el título es perfecto, perfecto porque ese hilo dorado, ya os digo, cómo desarrolla la historia y cómo pasa de mano en mano y de generaciones en generaciones, pero con un motivo, con un sentido, ¿no? Es por... Y cómo descubre allí, verá cosas tremendas, o sea, que pasaron personas que no se imaginaba lo que eran, y no os cuento más porque no lo voy a hacer spam, pero leedla de verdad, porque va a ser una novela que os va a quedar aquí en el corazón y que con el tiempo la vais a volver a releer y la entenderemos mejor todavía. Y va a ser una novela que la vais a tener en... Yo la tendría entre mis 20 favoritas que he leído a lo largo de mi vida, de verdad. O sea, una obra de arte actualmente. Y se puede decir que hay grandes libros, grandes escritores en la actualidad, pero yo desconocí a esta escritora y me ha enamorado. Lara, gracias desde aquí por hacernos sentir y disfrutar con esta novela
despertarnos esos sentimientos, esas pasiones, esas alegrías, esas tristezas, cómo lo plasmas en la novela, lo que fue en realidad la guerra y en esas ocupaciones, en esos pueblos, en esas pequeñas ciudades, cómo esas personas tenían que intentar sobrevivir día a día, porque claro, la cantidad de racionamiento, imaginaros lo que era, cómo tenían que alimentar a sus hijos, cómo no importaba en un momento dado traicionar a un vecino, ¿vale? Para conseguir sustento para sus hijos, etcétera. Y me parece que lo ha abordado y ojalá escriban muchas más novelas de este tipo, de verdad, porque me ha enamorado tu escritura, me ha enamorado cómo plasma los personajes, los lugares, las situaciones, y gracias, de verdad, de corazón, porque el escribir una novela lleva mucho tiempo, yo sé que te ha llevado mucho, mucho, mucho tiempo, mucho trabajo, y ha habido personas que han confiado en ti y has seguido adelante con este proyecto, que ha valido la pena, porque esto con el tiempo, con los años, va a ser un clásico contemporáneo, de verdad os lo digo. Y hasta aquí, no quiero entreteneros más. Muchas gracias. El que la haya leído, me gustaría que me dejarais comentario que os ha parecido. Y el que no la haya leído, comprarla en físico, en digital, leerla, de verdad, y, y no va a defraudar. Os va a enamorar, ya os comento yo, y os lo he dicho 100%, os lo digo de verdad, porque es tremendo. Bueno, pues muchas gracias, espero que os haya gustado esta pequeña reseña de este libro, de esta gran novela. Aunque haya dicho algunas cosas, no hay nada de spam, porque es que es tanto y tanto lo que te va dando esta novela y estos giros, que aunque yo te dijera, por ejemplo, fulanito es Athos, ibas a decir, madre mía, no te lo esperas. Son unos giros, unos cambios tremendos, de verdad, tremendos. Bueno, pues hasta aquí lo dicho, lo subiré en el día de hoy, y que disfrutáis, dejad mis comentarios y que te cae muy buen día, ¿vale? Muchas gracias a todos, a todas familias del canal, y si os gusta, dadle al like, porque ayudáis a que se vaya posicionando el vídeo, para que lo vean otras personas, y si no estáis suscritos, si queréis de corazón suscribiros, si os gusta, porque me ayudáis también mucho a seguir con este proyecto de compartir mis lecturas y de hablar de narrativa y literatura, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego, buen día.